Sí. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad del Grupo de Cirugía de Trauma de Emergencia de la Universidad del Valle, la Universidad de ICESI, el Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle de Lili. Y recuerden que estamos en apoyo total de la Asociación Colombiana de Cirugía y la Sociedad Panamericana de Trauma. Hoy vamos a charlar y a controvertir y a discutir sobre las anastomosis intestinales y todo tipo de anastomosis y cómo se hagan, con sutura, con grapas, con refuerzos, con dos planos, como sea. Y tenemos unos invitados muy especiales, ahora les explicaremos en detalle cada uno de ellos quiénes son. Es el doctor Patricio Petrone, Eduardo Bolaños y Luis Richard. Diferentes países, unos muy lejos de otros, Centroamérica, Norteamérica y Suramérica. Y tantos invitados, bienvenidos. Cuando quieran pedir la palabra la pueden pedir. Hoy va a dirigir toda la charla y el conversatorio el doctor Alexander Salcedo, que es uno de nuestros cirujanos de trauma y emergencias del grupo de la Fundación Valle de Lili. Adelante, Alex. Bueno, gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por su participación. Bienvenidos a esta actividad académica de la Universidad del Valle. Es un gusto contar con ustedes. Hoy tenemos la participación, como comentaba el doctor Ordóñez, de personas de varias partes. Esta es la intención nuestra con las controversias, precisamente de traer el conocimiento de otros lugares y no solamente quedarnos en lo que nosotros día a día aprendemos y enseñamos. Muy importante, entonces yo voy a darles la palabra breve para que se presenten de dónde vienen y empecemos así por la misma, el orden en que está aquí en el póster. Patricio Petrone, puedes presentarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alexander, muchas gracias, Carlos. Es un placer, como siempre, participar de este tipo de eventos en mi querida Colombia, aunque no soy colombiano, soy de origen, como se han dado cuenta, de Argentina, pero me encuentro en este momento en Nueva York. Soy profesor asociado de NYU Long Island School of Medicine y parte del staff del departamento de cirugía de NYU Langone Hospital de Long Island en Nueva York. Muchas gracias, profesor Petrone. Profesor Eduardo Bolaños, que pueda. Buenos días, agradezco mucho la presentación, la oportunidad que me han dado para presentarme. Soy cirujano general, tengo 22 años de trabajo dedicado exclusivamente a cirugía bariátrica. Hemos hecho un recorrido amplio sobre esta disciplina y también hace aproximadamente unos 3 o 4 años tuvimos experiencia de unir el grupo con un grupo de cirugía gastrointestinal, cirujanos formados en el Instituto Nacional de Cancerología. Hicimos un programa de básicamente lo que hacíamos era unir el grupo de cirugía bariátrica con ellos, con el concepto de que el cirujano bariatra era muy bueno en la anastomosis y en la reconstrucción, y ellos se encargaban de hacer la resección. En términos general, hicimos mucha cirugía de esófago ano, entre esas 22 pancreatodenectomías. Entonces, con motivo de la charla, me parece muy interesante para poder compartir dicha experiencia. Muchas gracias, profesor Bolaños, por estar aquí. Profesor Luis Manuel Richard, de nuevo con nosotros. Muchas gracias por estar, contanos. Hola, profe Alex, ¿cómo va todo? Y al profesor Ordóñez. Pues igual que Patricio y que Eduardo, pues muy agradecido de estar aquí. Siempre es un lujo y un privilegio compartir con ustedes, seguir aprendiendo. Yo soy venezolano, soy cirujano general y cirujano de trauma y urgencia egresado del Hospital Dr. Domingo Luciani en Caracas, Venezuela. Actualmente estoy en Costa Rica, soy profesor asociado de cirugía de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Y bueno, es un panel, un comentario, pues es un panel bastante mixto. Yo creo que esto va a tener una muy buena discusión, así que pues muy agradecido. Esa es la idea, que podamos discutir aquí entre amigos y con conocimiento de todas partes. Esa es, sí, señor.
Bueno, vamos al grano como el dermatólogo. Bueno, vamos a unos casos para ambientar. Ya sabemos que vamos a hablar sobre anastomosis. Resulta que estamos hablando de uno de los tópicos, digamos que de cirugía general. Aproximadamente el 40% de todas las cirugías que hacemos nosotros como cirujanos involucran los órganos intraabdominales y alrededor de un 30% hacen anastomosis. Son datos que nos comparte el doctor Sanabria de la Universidad de Antioquia, un estudio que hizo él hace varios años, pero que nos ilustra claramente que estamos ante uno de los pilares del manejo o uno de los pilares de la técnica y el conocimiento que debe tener el cirujano general. Y estamos hablando que la falla de esa anastomosis, de ese procedimiento, está ampliamente distribuido en la literatura precisamente porque se publica de forma importante en este tópico. La falla o la filtración de la anastomosis puede representar entre un 1 y un 25%, pero digamos que en las series más acuciosas y en los últimos tiempos esta cifra se aproxima más o menos de entre el 2 y el 5. Desde color puede llegar un poco más alto. Tenemos lo básico, tenemos los principios para la construcción de esas anastomosis, y eso se basa precisamente en la anastomosis libre de tensión, en que se produzca una buena posición de los tejidos y un buen flujo sanguíneo como principios fundamentales, pero existen un grupo también de factores de riesgos, unos que podemos modificar y otros que no se pueden modificar. El paciente aporta también en sus características para que la anastomosis pueda o no pueda filtrar, su estado nutricional, si es emergente, la edad, sus comorbilidades también son muy importantes conocerlas. Si es una condición de sepsis, la condición hemodinámica a la hora de la anastomosis. Eso no lo podemos modificar en cierta forma, en gran parte no hay elementos que podamos modificar ahí. En lo que sí podemos modificar es en la técnica quirúrgica, la atención que le damos a la anastomosis, el tipo de anastomosis que hacemos, la técnica que utilizamos, el material de sutura, etc. Son elementos que son importantes a la hora de los resultados. Entonces tenemos aquí desde hace muchos años diversos puntos de vista. Los que deciden hacer en un plano. En esto tenemos mucho de escuelas, en esto tenemos mucho de lo que nos enseñaron nuestros docentes durante mucho tiempo, y digamos que de una u otra forma defendemos esa posición. Los que dicen que en un plano dicen es menor el tiempo quirúrgico, son menores los costos, el menor el tejido involucrado en esa anastomosis y por tanto menor probabilidad isquémica. Sin embargo, los que deciden hacer dos planos ponen principalmente como algo importante, que es más segura, que produce una mejor posición de los tejidos, y los que defienden la sutura mecánica dicen que es más rápida y que tener una grapa o un grupo de grapas en la misma distancia y con una estandarización, pues debe tener mejores resultados. Entonces, digamos que ese es el estado actual. Y vamos entonces a empezar a discutir un poco a partir de unos casos que nos pongan en contexto. Vamos a empezar con este. Voy a presentar el caso y les doy la oportunidad entonces a cada uno de los panelistas que nos dé su conocimiento, y posteriormente al final del casito y de la discusión, pues vamos a presentar muy concreto. Nuestro fellow de trauma, el doctor Cristian Delgado, presentar muy concreto la evidencia que tenemos específicamente de esto. Entonces vamos a empezar con este casito. Estamos en un contexto de un segundo nivel, un paciente de 25 años que sufre de heridas por arma de fuego. Al momento de llegar al servicio de urgencia se encuentra irritado en su abdomen, razón por la cual es llevado inmediatamente a la laparotomía exploratoria, y encuentran entonces una lesión del intestino delgado del 70% a 8 a 10 centímetros del ángulo de Treitz, una lesión menor del 50% a 120 centímetros del ángulo de Treitz, y una lesión mayor del 80% de la circunferencia a 10 centímetros de la válvula.
El paciente, al momento entonces de tomar la decisión, está estable hemodinámicamente, no tiene ningún tipo de soporte y no se ha... Entonces aquí empezamos. ¿Qué hacemos? Y vamos entonces a tener el mismo orden, podemos hacer el mismo orden que presentamos para responder, para que continuemos pues en esta forma. Entonces, profesor Patricio, ¿qué pensás? Contanos qué le harías vos a este paciente en estos momentos. En este momento ya a nivel quirúrgico, ¿verdad? Ya estamos con la laparotomía hecha. Bueno, para que vos un segundo nivel, es un nivel menor de atención que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 1, 2 y 3. El primero es menos complejo y el tercero es más complejo, para que tengas en mente que estamos en un contexto, en un hospital donde no están todos los recursos, por decirlo de alguna forma. Bien. ¿Qué no están todos los recursos? ¿Qué es lo que no tiene? Estructura mecánica. Ah, bien, está bien. Bueno, eso me hace acordar mucho también a mi época cuando hice la residencia en Argentina, así que Solo hay sutura manual. ¿Eh? Solo hay sutura para manual. Bien, bien. Bueno, entonces, una vez hecha la laparotomía, después de evaluar todo el abdomen, el estado general de que no haya ningún otro tipo de lesión, controlo horas. El paciente está medio estable, así que me da tiempo para clampear las lesiones a medida que las vaya viendo, y sigo con la evaluación general. Y con cada lesión en particular va a depender de la parte involucrada, por regla general, en mi caso al menos, la regla depende de si es menor o mayor al 50% de la circunferencia. Hago una reparación de la lesión como está, si es menor al 50%, y si es mayor a 50%, completo la sección con... limpio los bordes, trato de que queden lo más viables posible, y hago una anastomosis terminal de un plano, sutura manual. Tengo sutura 3.0 de seda, es lo que utilizaría. Una seda 3.0. Sí. ¿Tenés idea si en alguna parte del intestino vos haces en 2 planos? En esta Pensás. parte del intestino, en este tipo de lesión no hay ninguna, entonces hago un plano. Puedes prender la cámara, Patricio, para que te vean, por favor. Ah, perdón. Sí, soy yo que estaba hablando. No hay un doble. Sí, te escuchamos. No, hago todo en un plano. Todo vos haces en un solo plano. Sí. ¿Alguna razón por la cual no haces en 2 planos? ¿Por escuela? ¿Te enseñaron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo llegaste por experiencia? Sí, en general, en los dos lados donde me entrené, tanto en Argentina como aquí, siempre fue en un plano mi formación particular. Si bien tenía algunos docentes en Argentina que preferían hacer, sobre todo los docentes mayores, preferían hacer en 2 planos. Ellos decían que se sentían más seguros. Hacían el mismo paralelismo que con la colostomía, le decían sutura de seguridad. Yo me acuerdo que en ese momento les decía de seguridad o de inseguridad, depende de cómo se sienta uno después de la sutura. Pero yo en general siempre intenté hacerlos imbricando, no imbricando, sino para que los bordes queden hacia adentro y la sutura serosa de término terminal, la sutura manual. Inclusive el día de hoy intento hacer manual siempre que se puede, y si tengo residentes conmigo también intento hacerlos que aprendan también la sutura manual. ¿Y en un plano, continua o separada? No, separada. Separado siempre. Sí. ¿En algún punto en especial del tracto gastrointestinal haces algo diferente? A nivel de intestino delgado, no. ¿Y colon? No, y colon, en este tipo, tendría que ver el estado general del paciente primero. Pero en general trato de hacer, dependiendo también la cantidad o la circunferencia afectada, también trato de hacer una sutura, una anastomosis primaria. Es muy raro que haga una colostomía. Yo sigo la escuela en este caso de
del profesor Dimitriades, de cuando me formé en Los Ángeles, que él estaba siempre a favor de la anastomosis primaria, si bien tenía muchos detractores y preferían colostomía. Él decía que eran muy pocos los casos en que realmente se justificaba hacer una diversión, pero siempre anastomosis primaria. Las únicas variables podría llegar a considerar el cirujano en esos momentos la severidad, por ejemplo, de la contaminación fecal, o si necesita más de 4 unidades de glóbulos rojos, 4 o más unidades de glóbulos rojos de transfusión, y si tiene una única una única dosis de profilaxis antibiótica. Pues hay otra gente que tiene otro tipo de factores que tienen en cuenta, ¿no? Cuando hay un delay o un retraso mayor a 6 horas, pero en todos los casos siempre yo también intento hacer anastomosis primaria sin colostomía, en esos casos. Yo voy a insistir un poquitico en la técnica porque creo que también es importante. Vos empezás la anastomosis, digamos, por el borde mesentérico, antimesentérico. ¿Tenés alguna técnica especial o empezás por un lado? ¿Cómo confeccionas esa anastomosis? Ya sabemos que lo haces en un plano y ya sabes que lo haces con seda. Si tienes otra sutura, también es utilizar lo mismo o siempre va a ser seda, por un lado. Y lo otro, si tienes algún requisito técnico especial para empezar una anastomosis terminal. No, hago esas únicas técnicas. Siempre hablamos de sutura manual, no mecánica, ¿verdad? Sí, no, manual, estamos manual. Estamos en un primer nivel y no hay sutura, en el segundo nivel y no hay sutura. Siempre hicimos el mismo nivel con distintas bien. No tengo ninguna técnica en particular, simplemente trato de asegurarme que no haya, en el caso del colon, que no haya tensión, que los bordes sean viables antes de la anastomosis. En el caso del intestino delgado, que sea serosa, que no quede mucosa de por medio. Con toda hasta donde se pueda, con los nudos que queden del lado interno. Pero no tengo ninguna otra técnica especial o distinta a la que pueda hacer cualquier otro. Sí me fijo mucho en el estado hemodinámico del paciente. Eso es lo que más presto atención. Perfecto, muchas gracias. Profesor Bolaños, misma pregunta. ¿Qué pensás? ¿Un plano, 2 planos? De la boca al ano, un plano. Bien. En este caso, este paciente con la lesión mayor del 50%, pues se hace una resección con anastomosis término-terminal. La lesión de menor compromiso, pues se hace una debridación, se debrida y se hace una reparación en un solo plano. Combinamos los planos perforante total y seromuscular, ¿ya? En un caso de un paciente con una resección total, la pared posterior nos vamos con perforante total y podemos utilizar 1 a 2 suturas. Normalmente Vicryl o Polisor, que es creo que es el Policlatin. Lo hacemos en un solo plano. La parte posterior, pues perforante total, y la parte anterior la hacemos seromuscular, viendo que quede buena invaginación. Revisando pues los términos que tú has dicho, básicamente la no tensión, la buena circulación, tener bien debridados los bordes para que haya una sutura plena en su momento. La gran mayoría de los anastomosis que hacemos se hace por laparoscopia. Por laparoscopia, cuando uno hace por laparoscopia, se ve la diferencia cuando uno lo hace abierto. Y es obvio, porque por laparoscopia tú estás operando con 3X, estás operando con lupa, con un microscopio. Y los puntos son mucho más finos, mucho más definidos, mucho más simétricos. Y pues hay estudios donde comparan las dos suturas desde el punto de vista histológico, donde la anastomosis por laparoscopia es una anastomosis mucho más fina, de mejor calidad,
que con la sutura abierta. Y esto lo han hecho con cirujanos entrenados en cada uno de los puntos y lo han hecho con cirujanos laparoscópico y el mismo cirujano haciendo la abierta. Varía dramáticamente. Hacemos un solo plano también en colon y lo hacemos continuo. Continuo en solo plano y prefieres utilizar poliglactina o Vicril. Si tienes otra sutura, ¿utilizas otra sutura? Normalmente utilizo Vicril. No. Y en las uniones gastroyeyunales hemos utilizado trenzado como el Tycron o el Etibón, ¿ya? Y hemos utilizado suturas en diámetros un poquito gruesas como el 2.0, ¿ya? Cuando la anastomosis es más fina, donde buscamos bocas anastomóticas calibradas, prefiero el Vicril, el Poliglactin 3.0. Aquí en la escuela hay una enseñanza que de pronto yo no tuve la oportunidad de tenerla en la Universidad de Antioquia, y es que aquí promueven que en esos puntos totales del intestino se coja una porción de mucosa. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Sí. O sea, en la perforante total posterior cogemos mucosa y cogemos la parte seromuscular. ¿Ya? Yo te digo por qué, porque por escuela, por ejemplo en Medellín, nosotros hacemos seromuscular, y eso es algo en lo cual aquí es muy claro y lo enseñan a todos los residentes. Y es diferente, ¿cierto? Y es precisamente eso lo que estamos hablando, son cuestiones de escuela. ¿Vos también lo haces? Sí, y se combina todo, o sea, y de acuerdo a cómo te dé el campo quirúrgico. Bien, acuérdate que la gran mayoría de lo que nosotros hacemos es por laparoscopia, y por laparoscopia es de acuerdo a cómo tengas el ángulo y a cómo tengas la anastomosis en ese momento. Pero la cara posterior casi siempre la hacemos perforante total, cogiendo mucosa, cogiendo la parte seromuscular. En la parte anterior sí nos vamos seromusculares. Perfecto. Alex, perdona, yo tenía alguna pregunta a Eduardo, Alex. Sí, claro, dale. Eduardo, que tiene tanta experiencia con la paroscopia y con las grapas, ¿ahí qué preferiría hacer? ¿Con manual, así como está diciendo, por la paroscopia? No te me adelantes, viejo. No te me adelantes. Espérate. Ok. Espérate. Ahorita vamos para allá. Vale. Acuérdate que está en un segundo nivel y ya allá no le ha llegado la grapa al profesor Bolaños. Bueno, muchas gracias. Profesor Luis Richard, seguí. Mira, yo sigo ese dicho de Eduardo, de la boca al ano en un solo plano, casi siempre se practicaba. Yo creo que no hay siempre en anastomosis intestinales, sobre todo en Latinoamérica, que podemos tener una sutura u otra. Yo puedo decir que yo dentro de mi mismo hospital, en el Domingo Luciani, vivía 3 escuelas, porque operaba con los 3 servicios de cirugía. Habían 3 servicios de cirugía con 3 jefes de servicio distintos, que teníamos conductas muy parecidas, pero bueno, así como cada cirujano toma una conducta de su maestro, yo tenía la fortuna de aprender, por ejemplo, un lunes con anastomosis a 2 planos, porque al cirujano con que estaba aprendiendo le gustaba así, y luego lo hacía con un solo plano, y hacía yo dentro de mi mismo hospital un estudio aleatorizado, y veía que las complicaciones eran las mismas que tenía yo, o se me fugaban los mismos pacientes con un plano y con 2 planos. Yo le agrego a una de tus láminas, Alex, que es fabulosa, porque es un principio de anastomosis que se repite mucho, pero yo creo que las causas de que se fuga anastomosis probablemente están ahí, a que sea hemostática. Es decir, a ver, que por supuesto los bordes tienen que estar sangrantes, pero no puede ser un gran sangrado, porque si se forma un hematoma debajo de la anastomosis, el paciente se va a fugar. Con respecto a la sutura, te digo que de preferencia nosotros usamos polipropileno, que es una sutura pues no absorbible, que corre bastante rápido y bastante bien, o usamos poliglactina. Entonces esas eran nuestras 2 suturas. A este paciente que presentaste en especial, es el paciente, oye, que uno quisiera que los tiros tuvieran un poquito más cerca, porque tiene uno muy cercano al ángulo de Treitz, y ese pues por el porcentaje va anastomosis, que es una anastomosis a 10 centímetros del ángulo, pues no tiene tanto riesgo.
Luego tiene una muy lejos, a 120, que es pequeña, y a ese le hago rafia. Por supuesto hay que ver cómo queda luego de la debridación, pero a esa es susceptible a rafia, y la otra está en el otro extremo. Y obviamente si yo hago anatomosis, rafia, anatomosis, estoy haciendo pues 3 suturas a la vez, tengo más riesgo de que se me complique el paciente si hago 2 o si hago 1. Pero bueno, como están lejos, esa sería mi conducta, anastomosis, rafia, anastomosis. Con respecto a la técnica, que también lo preguntaste, sí, yo empiezo por el borde mesentérico, ¿sí? No empiezo por el antimesentérico. De hecho, hablando un poco de trucos, y bueno, por supuesto para esto pues yo también aprendo muchísimo en estas reuniones. Mis maestros me enseñaban con una pinza pequeña, fina de Crail, a debridar 2 o 3 milímetros de ese mesenterio que está en el borde mesentérico que voy a anastomosar. Entonces, sin quitar la irrigación, porque si no, por supuesto, va a fracasar la anastomosis, quito un par de milímetros, digo 2 milímetros yo, de ese mesenterio que está uniendo ese borde, y ahí empiezo yo mi anastomosis. Perfecto. En un plano, perdón, ¿es continua o separada? Pues continua, la salgada la hacemos regularmente continua. De repente te digo que no es el caso, donde podíamos jugarnos a separadas era en el colon, pero regularmente hacíamos sutura continua, sutura seromuscular, no hacíamos sutura perforante total, sutura seromuscular continua la mayoría de las veces. Y en alguna parte del tracto gastrointestinal, ¿vos haces en 2 planos? De repente el colon, pues, en trauma, oye, los pacientes son muy variables, ¿sí? De repente si había pacientes que tenían un grado de contaminación, pues, importante, de repente nos sentíamos más seguros, y quizás la evidencia diga otra cosa, pero nos sentíamos más seguros, y yo creo que la seguridad del cirujano es importante, haciendo a puntos separados. En pacientes que tenían de repente un grado de edema intestinal no tan importante como para de repente decidir no hacer una anastomosis y diferir al paciente para una tercera fase o algo, pero en pacientes que, por supuesto, el paciente con trauma es un paciente especial, no es un paciente que viene con una hemodinamia normal, que no viene con una fisiología normal, ha sangrado, tiene edema porque se ha reanimado con cualquier cantidad de líquidos. Entonces yo creo que en el paciente con colon es donde yo pudiera cambiar, no es absoluto para mí, pero pudiera cambiar un poco, hacerla a puntos separados. Muy bien, aquí hay una pregunta en el chat, si alguno puede, cualquiera de los 3 puede responder. Dice: ¿alguna relación de la continencia o incontinencia de la válvula ileocecal para la anastomosis cercana al ciego? Estamos a 8 o 10 centímetros. ¿Tenemos alguna consideración? Es importante, esta pregunta es buena, porque tenemos la idea de que una lesión muy cercana de la válvula ileocecal, nosotros tenemos una idea particular de eso. Hay que sacarle toda la válvula y sacarle, muchos dicen que parte del colon derecho, y hacer una anastomosis iliotransversa. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué la relación con la válvula? Hay una anastomosis ahí, el paciente queda malo, va a filtrar, tiene mayores probabilidades. ¿Qué piensan? ¿Es mejor manual? ¿Es mejor? No hablemos de mecánica, ¿es mejor manual en un plano, 2 planos? ¿Qué piensan, profe Patricio? ¿Qué piensas ahí de esa lesión específica ahí cercana de la válvula? A 10 centímetros, está ahí casi que pegada. No creo, es un paciente joven, está estable, no, sigo con la misma conducta que había dicho anteriormente, no tengo ninguna otra cosa diferente para hacer. Son 10 centímetros, no le veo mayor riesgo. ¿Cambia, si fuera 5, cambia en algo la fisiología de ese paciente con respecto a la válvula ileocecal? Con respecto a la probabilidad de filtración o cosas por el estilo. ¿Qué sabes vos? Y 5 centímetros, depende para quién puede hacer la diferencia, y tendría que verlo en ese momento. O sea, hasta Eduardo, ¿qué pensás vos? seguro que no. A 5 no sé. No cambia la conducta si es muy cerquita o no, ¿cierto? Bueno, si es muy cerca, tal vez sí ya me incline por hacer una anastomosis ileocólica, pero no. Si ya está a menos de 5 centímetros, me parece que sí, ahí ya comprometería, ya haría una resección completa y haría una anastomosis ileocólica ascendente.
Profe Eduardo, ¿qué pensás específicamente de esa lesión? ¿Algo especial? Si está respetada la válvula ileocecal y está aparte de la válvula, hago una anastomosis término terminal o una resección o una reparación en un solo plano. También con poliglactil. Si está comprometida la válvula ileocecal, sí me iría con una resección de colon ascendente con una anastomosis iliotransversa. Muchos accidentes que se presentan en cirugía laparoscópica comprometen el ilio, ya a veces por entradas inadvertidas, por movimientos de pinzas, comprometen el ilio. Y por regla nosotros tenemos, en casi todos los procedimientos hacemos una revisión completa de todas las asas intestinales que nos toman 5 minutos no más. Y a veces encontramos lesiones, ¿no? Se pueden encontrar lesiones a nivel del ilio terminal y hacemos reparación en un solo plano, ¿ya? Obviamente depende de todos los otros factores que ustedes hablaron, ¿no? Del estado hemodinámico, de todas estas cosas. Pero un solo plano, continuo, poliglactil. Si está cerca la válvula, entonces le sacas el ciego y le haces una iliotransverso o una ilioascendente. Hemos hecho reparaciones pegadas a la válvula, y bien, pero si ya está comprometido el ciego y la válvula, sí. Solo la válvula, sin el ciego. No, o sea, si tú ya tienes compromiso de la válvula, vas a tener compromiso del ciego también, ¿no? En una lesión, sobre todo traumática. Ahí sí preferiría irme con la hemicolectomía y con la anastomosis, pero si está por fuera de la válvula, reparación primaria. Perfecto, muy bien. Profe Luis, ¿qué pensás específicamente ahí de esa lesión? Bueno, esa lesión, claro, uno tiene una cinta métrica ahí para ir midiendo, pero yo creo que la experiencia le va diciendo a uno que hay riesgo de fuga, se hace de repente anastomosis o rafia en una lesión muy cerca de la válvula ileocecal. El problema de los pacientes con trauma es que no sabemos cuál tiene una válvula competente y cuál no es competente. El paciente ahí tiene un balazo en la panza y uno no sabe si está competente o no. Si está muy cerca, yo sigo igual a Patricio. Yo de verdad que si está muy cerca, prefiero hacer una colectomía. No quito el colon derecho completo, ¿sí? Yo prefiero hacer una colectomía parcial y bueno, me la juego con una iliotransverso anastomosis. Regularmente, te digo que la sutura mecánica no era tan frecuente, así que nos la jugábamos manual, pues, y teníamos buena experiencia. Si después la lesión está un poquito más allá, a 8, a 7 centímetros, pues podíamos jugarla con una anastomosis. Fíjate que me fue interesante lo que dijiste de la fisiología, porque la fisiología de un paciente sin válvula ileocecal sí cambia. Entonces, es algo que, ¿sabes? De repente uno no piensa ahí a las 3 de la mañana, ¿verdad? Cuando está operando un balazo, pero meses después, un paciente que llega sin válvula, sí, de repente cambia algo con respecto a los índices hematométricos, sufre anemia el resto de su vida. Entonces, creo yo que mientras uno la pueda conservar, pues la conserva. Nosotros tenemos esa idea de que hasta donde sea posible conservarla, porque la fisiología a largo plazo uno no sabe dónde termina, ¿cierto? Entonces, pues sí, efectivamente. Aquí hacen una pregunta interesante y para que, digamos, terminemos un poquitico sobre este tópico, que el PDS, ¿qué piensan del PDS como sutura para anastomosis intestinal? Profesor Patricio, lo tenés por allá, PDS. Sí, tenemos, pero yo sigo prefiriendo, por algún motivo, sigo prefiriendo la seda. ¿Preferir la seda? Sí. Bueno, profe Eduardo Bolaños, el PDS. Bueno, pues redondo, la gran mayoría de lo que nosotros lo hacemos es por la laparoscopia. El poliglactil nos permite seguir la sutura y preservar la tensión sin necesidad de estar o que alguien nos traccione o alguna cosa. Y la manipulación es mucho más fácil. Sí, se puede hacer con PDF y se puede hacer igualmente con Prolene o con cualquier otro tipo de material. Todo depende, pues,
de lo familiarizado con lo que está el cirujano. Uno en el ejercicio se va casando con unos materiales, ¿ya? Y es lo que uno prefiere. Yo prefiero el Poliglatin, prefiero el trenzado como el Dicron o el Etivon para hacer las anastomosis. Perfecto. Luis, PS, ¿qué pensás de PS? Es una sutura versátil, te digo, que pues tiene las mismas características o parecidas con respecto a quizás un poco su memoria y un poco al corrido del hilo que el polipropileno. Entonces yo pues sí me atrevo, a ver, de disponibilidad no era la más disponible en mi hospital y a veces casi siempre era una cuestión de disponibilidad y como lo que había era polipropileno y poliglactina nos acostumbramos a eso, pero de usarlo pues por supuesto que sí. Yo sigo la idea de Eduardo que uno se casa con un material, ¿verdad? Y sin ningún conflicto de interés, es con el que uno se sienta cómodo. Yo creo que la comodidad del cirujano se la pondría yo, Alex, a esa lámina donde tú pusiste que esté impermeable. Entonces, yo le pusiera la comodidad del cirujano. Con la que usted se sienta más cómodo, creo yo, pues la sutura que uno debe usar. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Vemos aquí, Cristian, ¿está por ahí Cristian Delgado? Cristian, vamos a mirar ahora qué es lo que tenemos de evidencia de un plano y dos planos, ¿cierto? Vamos a verla. Cristian, ¿está por ahí? Yo voy a presentar. Cristian. Dame un segundito. ¿Escucha? Sí, ahora. Listo, Cristian. Bien, pues, te presentas, por favor, prende la cámara, te presentas. Cristian Delgado es fellow de segundo año del programa. Ya está a punto de terminar y nos va a hacer entonces nos va a presentar la evidencia que tenemos específicamente en este tópico. ¿Qué pueda, Cristian? Prende la cámara, por favor, que te conozcan. Ya en mis estudios. Entonces vamos a hablar algo al respecto sobre lo que se encontró en cuanto a la anastomosis intestinal en unidos planos. Esta parte la hace la doctora Angélica Delgado, que es residente de cirugía de la Universidad del Valle. Adelante, Angélica. Hola, buenos días. ¿Me están viendo? Sí, Angélica. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Angélica Delgado, soy residente de tercer año de la Universidad del Valle. Bueno, entonces, como que pues yo quería empezar con una introducción pequeña que de todas maneras ya la hemos tenido, pero pues como recordando que la construcción de una anastomosis colorectal o intestinal en general es algo que determina muchísimo en la formación de un cirujano. Y pues a pesar de que nosotros como residentes quirúrgicos podemos tener múltiples herramientas y publicaciones al respecto, he sabido que la limitación, pues que tenemos como una limitación, que es que normalmente nosotros aprendemos esto como fuente básica para aprender la anastomosis intestinal, tradicionalmente con la imitación de un cirujano experto. Entonces es por eso que nosotros pues queremos traer estos tópicos para discutir. Primero, es mejor la sutura en un solo plano que en dos planos, teniendo como parámetro de calidad, pues el presentar menos tasas anastomóticas y la mejoría de la morbimortalidad de los pacientes, es decir, que esto pues lo haría mejor. Segundo, es mejor realizar sutura con grapadura mecánica o con grapadura, o manualmente. Y tercer punto, ¿se debe reforzar o no se debe reforzar la sutura mecánica? Siguiente. Entonces, pues este es un artículo de febrero de 2013 publicado por la revista JAMA Surgery, que es pues una revisión sistemática de la técnica de anastomosis colorectal por Juliette Seeker y pues varios cirujanos de los Países Bajos. Entonces es una revisión muy completa que muestra, entre muchas otras variables, muestra una base pues de artículos que encontraron comparando anastomosis colorectales en una sola capa versus varias capas. Entonces aquí, como ven, pues los primeros que ven allí pues son como los que tienen más validez. Entonces aquí los vamos a ir desglosando. Siguiente.
Entonces, este es un estudio publicado por Everett en 1975. Entonces, ellos siguieron 92 pacientes a los 10 días del posquirúrgico de la cirugía colorectal por diversos diagnósticos. Entonces, se llevó a un estudio radiológico con vario a los 10 días para evaluar si presentaban fuga y encontraron que el 50% de todos esos pacientes a los que se les realizó anastomosis en 2 capas por debajo de la reflexión pélvica peritoneal presentaron dehiscencia. Entonces, digamos que en este caso hubo diferencia. Ponme la tablita, por favor. Siguiente. Ahí, o sea, 7 de los 14 pacientes tuvieron pues esta dehiscencia. Este otro es un estudio que está publicado en la revista de Annals of Surgery en 1993, que muestra pues más o menos la misma comparación. Y lo que concluyen es que la tasa de fuga pues no tenía significancia estadística. Entonces, digamos que se debe tener en cuenta que de todas maneras algunos pacientes de estos estaban tomando esteroide. Vemos que a pesar de que la fuga pues era un poco diferente, no había significancia estadística importante. Este siguiente, este otro es un estudio multicéntrico de Fielding, publicado en agosto de 1980 en el British Medical Journal. Entonces, pues tuvieron en cuenta 1.466 pacientes. Vemos que es un estudio bastante grande que mostró que la fuga anastomótica en pacientes con cáncer de colon fue el 13%, pues era más alto porque también tenían diagnóstico de cáncer. Y vemos que no encontraron realmente diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sutura en una capa versus 2 capas. Siguiente. Entonces ahí vemos pues que era lo mismo. No, anterior, el anterior. Eso. Entonces, de todas maneras, ahí vemos en general en los demás estudios que tienen pues como menos nivel de evidencia que los que mostré anteriormente, pues de todas maneras ellos mostraban que había mejor vascularización cuando tenían solamente sutura en una capa y mostraron peores resultados en general en cuanto a la reducción del flujo sanguíneo. Por ejemplo, vemos que había peores resultados histológicos en varios de los estudios cuando se hacía sutura doble. Por ejemplo, en el estudio de Rachel de 1975, pues se vio que había peores resultados histológicos. Por ejemplo, había también en el estudio de McAdams mayor inflamación cuando se hacía sutura en 2 capas y así, pues en general muestra peores resultados en dos planos. Siguiente. Ya para mostrar de pronto, pues como estudios un poco más actuales, este es un estudio prospectivo publicado en marzo del 2002, del 2022, con 60 pacientes. Y entonces ellos lo que hicieron es como encontraron que realmente lo único que había como de diferencia era la duración del tiempo que llevaba pues la anastomosis en 2 capas, que era pues claramente con significancia estadística, pero no hubo complicaciones estadísticamente significativas. Sin embargo, se informan que hubo 3 casos de obstrucción intestinal incompleta postquirúrgica en el grupo que tuvo 2 capas. Entonces, digamos que esto se puede explicar por algo de lo que estamos hablando antes, que era pues como la parte fisiológica, ¿no? Que puede lesionarse un poco más el plexo vascular submucoso y eso puede dar lugar como a una estrangulación de la mucosa. Y sabemos que cuando no se cicatriza adecuadamente la mucosa, pues entonces eso también permite que haya una cicatrización irregular en la submucosa, que es la capa más importante, que eso ya lo sabemos pues desde los años de Halsted incluso. Entonces, vemos la gráfica donde muestra como ambos grupos y los diagnósticos de los diferentes pacientes. Este estudio se hizo con ácido poliglicólico 3,0, o sea, pues Vicryl, y cuando se hizo en 2 capas se hizo con Vicryl y con seda. Siguiente. Sigamos, adelantemos. Entonces, acá vemos, ok, ahí sí simplemente como que veamos las diferencias, pues que solamente son en las proteínas totales y en el tiempo. Siguiente, y pues este es otro estudio del 2017 donde mostraron 97 pacientes y lo que vieron era que encontraron que la función intestinal retornó más rápido cuando había sutura en una sola capa que en doble capa y que había menos tiempo de estancia hospitalaria. Y vemos entonces cuáles son como las variables estadísticamente significativas, pero no hubo pues cambios en las complicaciones pues de fuga anastomótica ni otros. Siguiente. Ya, para ahí.
Entonces, Muy bien, ok. deja de presentar. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo mi pantalla? No, no, profe, se está viendo ahí el Un WhatsApp. chat. Ujú. A ver, un segundo. Ah, sí. Ahí, Se ve usted, profe, no se ve ahí sí, ahora sí. ahí, Ahora sí. ahí, ahora sí. ¿Estamos bien, cierto? Bueno, vamos a seguir. Continuemos. Esto está muy interesante. Vamos a seguir. Ya este es otro caso diferente. Este es un masculino de 73 años. El paciente lo tuvieron que meter a una cirugía emergente prácticamente porque tenía un cuadro de obstrucción intestinal y hay sospecha de perforación con peritonitis generalizada. En este contexto, este paciente, el cirujano, encuentra una lesión petra en el transverso que, como está tan deteriorada su fisiología, decide aplicar los conceptos de control de daños y los deja ligado con sistema con biladillas y le pone una cierre temporal de la cavidad. Este tiene unas particularidades con respecto a sus antecedentes a las 48 horas. Entonces, antes de las 48 horas, usted ya está ahí con el paciente, tiene un soporte vasopresor mínimo, muy poquito, que están en desmonte. Han logrado en la unidad de cuidados intensivos reanimarlo. La hemoglobina está bien, los exámenes muestran los resultados que se ven ahí y usted ya tiene un plan de llevar ese paciente a reconstruirle el tracto gastrointestinal. Profesor Patricio, ¿qué le haces a este abuelo de 73 años? Ya estás en tu hospital. Bien, Ya tenés de todo. ya está más estable. Sí, está un poco más estable. Todavía tiene 0.03 de norepinefrina, pero ya le han trabajado intensamente en la unidad de cuidados intensivos y lo han recuperado, gran parte. Bien. Y el intensivista te está acosando. Bueno, y entonces. Bueno, yo en este caso, a este paciente le hago lo llevo al quirófano y le hago una anastomosis mecánica con un TIA 90 más o menos grande. Tendría que ver primero cómo se encuentra. Lo que pasa es que esta es una parte tramposa de los casos, ¿no? Porque está la parte teórica, pero tienes que ver la parte también cuando lo examinas, ¿no? ¿Qué impresión te da cuando lo ves? Entonces, si estamos en la parte teórica nada más, es lo que haría. Pregúntame, yo te digo. ¿Cómo está el colon, el intestino en general, tanto el delgado como el colon, pero sobre todo está edematizado, está No, ya en tamaño está normal? distendido proximal de la lesión pétrea para atrás, está distendido, pero pues está normal, rosadito. La parte que habría que anastomosar, ¿cómo está? ¿Está distendido? Está ligada entre dos hiladillas. ¿Está edematoso? Sí, tiene un poquito de edema. Mucho. La pregunta es, mira dónde está la lesión, ¿cierto? Este paciente tiene un tumor, muy probablemente, ¿cierto? Sí. En este paciente vos le resecando más el transverso. ¿Qué le Le resecaron todo hasta el ahí? colon Únicamente la derecho. parte afectada, la parte obstruida, le hicieron una resección más amplia. Sí, solamente sacaron el pedazo de colon con el tumor porque se estaba muriendo. Bien, nada más que Y eso. ahora estás de regreso. Bien. Bueno, entonces tendría que ver cómo está el resto del colon, si siguen los bordes de lo que se sacó, si está con aspecto saludable, si no quedó nada de lo que estaba anteriormente en plena inflamación. Después de 48 horas no lo veo factible que se haya desedematizado todo, pero me inclinaría a pensar o a examinar que esté todo el resto del colon, no todo el resto, el área circundante a la resección, en base a cómo esté eso. Y el estado general mientras el paciente los tengo ahí en quirófano. Si lo sigo teniendo con norepinefrina
y yo me inclinaría por una sutura mecánica. Va a ser más ¿Le rápido. sacas el colon derecho y le ¿Cómo? haces un hilo transverso o le sacas, le amplias el transverso? Acuérdate que es cáncer, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso yo no sé si esto va a ser con fines curativos. O sea, yo lo que Ajá, tengo que hacer es tratar de recuperar y después cuando tengo el resultado de la patología lo veré a largo plazo, a ver qué, o a largo plazo, cuando tenga el resultado, a ver cuál es el siguiente paso que tomo, pero en este momento no voy a hacer una cirugía oncológica, no tengo paciente para hacer una resección con linfadenectomía y con todas las reglas como corresponde. En este caso perfecto, lo que hay vale. que hacer el paciente es restablecer el tránsito, mejorarlo, y después veremos a ver cómo sigue el resultado de la patología y cómo sigue. Y vos le pones sutura mecánica, haces una anastomosis Va a ser más rápido. colocológica Yo con quiero hacer mecánica. algo, claro, básicamente porque lo quiero hacer rápido. Yo sé que con la anastomosis mecánica me va a llevar mucho menos tiempo. Pero nuevamente, tengo que ver cómo están bien los bordes, eh, cómo está todo. Si está muy edematizado, y es un tema también. Pero así, en teoría, así como está con la explicación que me das, yo intentaría hacer una anastomosis mecánica y tal vez. Bueno, Y o sea, ¿qué técnica utilizas? ¿Barcelona o cerrar la enterotomía con una sutura? No te escucho bien. ¿O No te la escucho haces bien. isoperistáltica o anteperistáltica? Danos daticos de eso, cómo manejas vos esa anastomosis ahí. Y esa anastomosis la intentaría hacer antiperistáltica y lo que intentaría hacer es, eso va a ser un tema mío personal, le agregaría unos puntos de refuerzo, pues no voy a estar del todo seguro con esta anastomosis. Ahí volvería a lo que dice mi profesor. Él decía de seguridad y yo diría de inseguridad. Pero No te nuevamente, metas tengo con que refuerzo verlo. todavía. Ya vamos a hablar de refuerzo. No te metas todavía. Pero Bueno, entonces, si la haces antiperistáltica, la haces Barcelona, no puedes. Perdón, antiperistáltica la haces y la haces Barcelona o no. mm, O le cerras la enterotomía con alguna sutura. no, le cierro la enterotomía con la sutura. Con la misma seda, Vicril o con Sí, qué. sí, con seda. Ya, muy bien. Profesor Bolaños, ¿qué le haces a este abuelo de 73 años? Bueno, ese es un caso para un cirujano de colon, ¿no? Ya, porque estamos hablando de, de, de cáncer. Y estamos hablando de un paciente comprometido en su estado general. Pero si no tenemos al cirujano de colon, pues depende hacia qué lado está del transverso, si está cerca del esplénico o si está cerca del ángulo hepático. Si está cerca del ángulo hepático, pues me iría con una hemicolectomía derecha, resecando y con una anastomosis. Y de acuerdo a cómo me sienta, me salgo con una iliostomía o no de protección. Ya, en este caso, lo haría igualmente en un solo plano. Si se tiene sutura mecánica, se combinan las dos técnicas. La sutura mecánica y cierre en un solo plano seromuscular. Pero uno nunca se arrepiente en estos casos de una iliostomía, ¿no? O de una ostomía en determinado momento. La lesión está más cerca del esplénico, pues es más complejo, ¿no? Más complejo. Tocaría hacer una resección entre transverso y parte del ascendente con una buena desinserción del colon, con una anastomosis que se puede hacer término terminal en un solo plano, y también le dejaría una ileostomía de protección y tratando de hacer la parte oncológica. Pero este caso es para un cirujano de colon. Es un caso pues no fácil, es un caso complejo y pues básicamente lo enfocaría así. Y utilizaría poliglatil también. Y pues la sutura mecánica, utilizo el diámetro de la sutura mecánica de acuerdo al grosor del tejido. Ya, vos entonces te da lo mismo en este caso, en una iliotransverso anastomosis, te da lo mismo
hacerla mecánica que manual? No, obviamente mecánico pues le da a uno la facilidad de que todo es mucho más rápido, porque lo que es gran parte de la anastomosis entre pared posterior y gran parte de la anterior la estás haciendo con la sutura mecánica y cierras el espacio o el orificio de entrada de las grapas, lo estás cerrando con un acero muscular. Lo haría isopedistáltica, ¿ya? Cuando hacíamos hemicolectomías en el programa que les dije de cáncer, siempre hacíamos isoperistálticas las asas. Hicimos en un par de veces antiperistálticas y el resultado no fue muy bueno. Isoperistáltica lo haría. Perfecto. Y cerras el meso, obviamente. Sí, sí, cierra entonces, el meso siempre. Siempre hay que cerrar mesos. Pues en cirugía abierta a veces no le ponen mucho cuidado. En cirugía laparoscópica hay que cerrar mesos. Entonces, si vos tenés la sutura mecánica, en este caso preferís hacer la sutura mecánica. Tenés las dos, vos tomas la decisión, ¿cierto? De mecánica. Sí, 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 mecánica. Perfecto. Mucho más rápido todo. Perfecto. Por la rapidez y solamente por la rapidez, que la evidencia también es importante precisamente en este contexto aquí, esta anastomosis, la evidencia es muy importante también con respecto a la mecánica. Se utiliza por rapidez, por seguridad, pero siempre hay que revisar. Siempre hay que revisar la parte posterior. Nosotros siempre, tanto abierto como laparoscópico, volteamos la anastomosis y miramos el ángulo de la unión. Miramos. Perdón. No, hay alguien por ahí, ya lo cerraron, sí. Ya, Sí, miramos la parte posterior de la sutura, miramos los ángulos para reforzarlo. Hay un tema que no se ha tocado, que es la hemostasia. La hemostasia, nosotros somos muy cuidadosos en la hemostasia en el interior de la anastomosis, porque una de las complicaciones que se presentan es la enterorragia, tanto en colon como en la anastomosis de intestino delgado. Entonces, ver la hemostasia. Y en la paroscopia, la hemostasia, pues revisamos el interior de la anastomosis y si vemos sangrados puntuales, le colocamos ligaclits, ¿ya? Y estamos muy pendientes de la presión arterial media. Tratamos de que el paciente tenga presión arterial media de 80, una media de 80 más o menos 5. Entonces le pedimos al anestesiólogo que esté pendiente de eso, porque pues algo que es muy molesto y sobre todo en cirugía bariátrica, donde nosotros hacemos brazos, sobre todo en el bypass gástrico, hacemos brazos largos, la enterorragia de la Y1 es muy molesta, porque pues no se puede abordar por endoscopia. Entonces, revisar eso. Y en la experiencia que tuvimos, en los casos que hicimos de cirugía de colon, también teníamos pues enterorragia y aprendimos a revisar muy bien la anastomosis y disminuíamos el tiempo de la frecuencia de sangrado. En la sutura mecánica, pues hacemos el reforzamiento de los ángulos y la parte posterior de acuerdo a lo que uno ve. Y si colocas clic, tienes que estar pendiente de que el clic no te haya pasado la parte seromuscular. Y si es así, colocas puntos de refuerzo en esa área. se me fue. Profesor Luis Richard, ¿qué pensás? Bueno, Alex, estos casos de ustedes son casos, vale, cuéntales, muy difíciles. Mira, yo creo que este paciente tiene una premisa así como el traumatismo de duodeno, one shot. Lo que uno haga en este paciente no hay un segundo chance. Además, ya lo hicieron ustedes, le dieron vida a un señor de 73 años, complicadísimo, con sepsis o choque séptico, poniéndole pues VAC, por supuesto, ¿no? Y haciendo cirugía abreviada. Ese artículo que tiene el grupo de ustedes es fabuloso, de control de daños en abdomen peritonítico, en el paciente no traumático. A ver, yo digo que si la experiencia del cirujano es válida, uno puede jugársela a hacer una anastomosis, ¿de acuerdo? Pero yo sí pienso y apoyar, pues que no todo el tiempo tenemos cirujanos colorectales o cirujanos con gran experiencia en las guardias de hospitales regionales, por lo menos en los hospitales regionales.
si la hemodinamia de este paciente, porque yo creo que la explicación de la anastomosis de este paciente más allá de lo anatómico va en lo microscópico. Y si tengo yo a un señor de 73 años quien tuvo una peritonitis generalizada, para mí eso es sepsis y probablemente choque séptico. Quien es fumador activo, entonces ya de per se un fumador activo no va a tener una buena irrigación de prácticamente ninguna parte del intestino. Que tuvo en choque, que tuvo apoyo de aminas vasoactivas, si yo no tengo buena experiencia, yo lo derivaría, ¿sí? Le hago una derivación y entendiendo que puede ser una derivación para un señor de 73 años, ¿verdad? Complicada. Lo planificaría pronto para determinar qué tipo de enfermedad tenía, neoplásica probablemente, y bueno, luego vería el chance de anastomosarlo lo más pronto posible. Ahora, eso lo hacíamos mucho antes, pues antes casi siempre se derivaba a los pacientes, digo yo mucho antes. Pero si usted tiene una experiencia adecuada con sus anastomosis, yo sí me jugaría a hacer una anastomosis aquí, por supuesto, hacer la resección que requiera, ojalá con el cirujano colorectal, ¿verdad? Porque le da a uno muchísima más seguridad y bueno, hacer una anastomosis primaria, con máquina o sin máquina, como lo tenga, ¿sí? Con máquina o sin máquina, como lo tenga. Es lo mismo. Y utilizas isoperistáltica, antiperistáltica, hacer Barcelona. Sí, yo contanos un poquito sobre cómo hacer la técnica. En mi experiencia yo la hago antiperistáltica, ¿de acuerdo? O sea, a ver, como dijo, dependiendo hacia dónde se vaya el tumor, pero no vamos a hablar de eso, pero haciendo una iliotransverso anastomosis, si le queda algo de transverso, bueno, yo la hago antiperistáltica, ¿de acuerdo? Y por supuesto cierro los cabos por donde entraron la sutura, la máquina. Bueno. Y cerras, perfecto. Entonces, si tenés las dos cosas, utilizas la mecánica en especial. ¿Vos le harías hemicolectomía derecha? Digamos que está ahí cercana a la mesentérica, a la cólica media, y que ya no sabe ni para dónde pegar. Vos le sacas el colon derecho completo y le decís un transverso anastomosis, o le sacas el pedazo de colon, lo unís y después esperar la patología y haces una cosa oncológica. Aunque vemos el pronóstico de este paciente, vemos el estadio, es un tumor que ya se perforó, entonces digamos que oncológicamente estamos con condiciones en contra, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, te digo, entiendo, pues está todavía avanzado por el hecho de por el hecho de estar perforado, pero yo sí me la juego y le quito el colon derecho. Y bueno, le cuido la microhemodinamia, que es súper complicada en un paciente como este, para que mi anastomosis pegue. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Hay alguien que quiera? No veo aquí las manos levantadas. Si hay alguien que tenga la mano levantada, uno de los compañeros que me colabore y se fija, por favor. Voy a aquí un comentario del doctor. Hay dos comentarios muy importantes. Sí. El uno es el del doctor Hernán Zacoto, que hace como la validación de un paciente de 73 años con microangiopatía diabética, con un cáncer de colon transverso, es decir, en estadio 4 perforado, que fue lo que habló el doctor Richard, y el doctor William Redondo, que no sé si quieras darle micrófono. Sí, si el William quiere hablar, nos puede brevemente, en 2 o 3 minutos, dar su opinión en este caso. Profe William es cirujano de acá, y pues si tiene la posibilidad de hablar, pues puede hacerlo brevemente. ¿Está por ahí? Si no, seguimos. Listo. Continuemos. Entonces, Alex, perdón que te interrumpa. Mira, ahorita le agrego algo. A ver, si me la juego con la anastomosis, le dejo el abdomen abierto igual. A veces, pues claro, depende del grado de contaminación. Con una sola oportunidad de terapia de presión negativa, la infección intraabdominal no cede completamente, sobre todo si es muy severa. Entonces yo le agregaría esto, que si me la juego con la anastomosis, le dejo de nuevamente terapia de presión negativa, y ya cuando yo vaya a esa tercera cirugía, no solamente veo el abdomen y el estado séptico, sino que veo el estado de mi anastomosis. ¿De acuerdo? Entonces, pues mira, es una seguridad que le da a uno porque la está viendo directamente. Y si veo la anastomosis, que ya le di un chance y no funciona, lo derivo, ¿sí? Pero si la veo bien, pues la dejo tranquila. Eso, en este caso, entonces tenés dos seguridades. La derivas por un lado, tenés la idea de irlo por el otro, y por el otro la dejas el abdomen abierto. Sí, yo le dije, este paciente, a ver, un paciente de 73 años en choque séptico, que usted le deje un solo VAC, bueno,
es algo muy subjetivo, pero a veces hay que dejarle una segunda vez el abdomen abierto, ¿de acuerdo? Por seguridad, para que la sepsis no se lo lleve, porque este no se lo va a llevar el cáncer todavía, se lo va a llevar la sepsis. Entonces yo le dejaría el abdomen abierto, ¿verdad? A un paciente que la anastomosis pues tiene muchos marcadores para complicarse, fumador activo, la edad, cáncer, que me habla de desnutrición crónica. Le dejo la panza abierta y veo si mi anastomosis funcionó, pues perfecto, y en esa tercera cirugía le cierro el abdomen mucho más seguro. Perfecto. Bueno, no nos vamos a meter en la discusión ahorita. Me parece muy interesante esto y digamos que de esa es la idea, que nos controversia salga más preguntas. Profesor William Redondo, puedes Alex, hablar, profesor, breve lo que puedas. Alex, te puedo hacer un comentario bien cortito, bien cortito. Bienvenido. Prende la cámara, por favor. ¿Qué vales? Para que te conozcamos. Yo ya te conozco, pues, pero para que te conozca el resto. Bueno, un poquito imposibilitado pues para poner la cámara, pero ya próximamente la tendremos puesta. Bueno, ahí en el chat puse las recomendaciones, principalmente pues para los compañeros residentes, de algunas experiencias que se han tenido, esa gran casuística pues desde cuando San Vicente Paul en Medellín, en la época esa pues de la gran violencia, la década del 90. Y que, como han dicho algunos colegas, pues desde la boca al ano, todo en un solo plano. Y recordar algunos detallitos. Uno, el bicril es una sutura trenzada que si no se moja tiene un riesgo de soltar los nudos y comienzan la dehiscencia y las fugas. Realmente allá lo hacíamos con algodón, pues yo sigo haciendo suturas con seda 3/0 y aguja SH, puntos del Ember separados, tener la sensibilidad pues para el nudo y no isquemizar el tejido. Que la recesión cuando toca hacerla debe ser en B para garantizar la irrigación del borde antimesentérico. Las suturas cuando son boca a boca deben comenzarse por en los ángulos y luego se va al punto medio de aquello de divide y reinarás. Es mucho más fácil pues ir controlando los espacios. Cuando se trata de colon, un solo plano igual, pero aprovechamos la presencia de las apéndices epiploicas. Son excelentes y para eso existen. Y cuando es colon transverso, pues con un parche tipo Graham, siempre es muy bueno ponérselo pues sobre la sutura que se ha realizado. Cuando es ilio transverso, luego de una embicolectomía derecha, en caso de que se decida hacerlo, siempre ha sido término terminal, y no olvidar espatular pues ese ilio para equiparar las bocas anatomóticas. Pero igual todo sigue siendo en un solo plano. Muchas gracias, Ale. Listo, muchas gracias a vos. Profesor Patricio, ¿tenías un comentario? Sí, pero bien cortito, ¿no? Simplemente no olvidar que en este caso no sabemos si se trata de un cáncer. Si bien todo indicaría, pero estamos... Que pusieron la cámara. Tiene mucha cara, pero exacto, tiene mucha cara, pero pues tenemos que esperar la patología. Llevamos 48 horas y estamos en eso. Tiene 4 patas, se mueve la cola, pero todavía no ha ladrado, así que tenemos que esperar. Todavía no sabemos, pero efectivamente todo parece indicar. El profe William, puedes bajar la mano para yo saber si vas a interpretar ahorita alguna cosa. Bueno, Okay. Bueno, si alguna otra intervención con respecto a eso para que sigamos avanzando. ¿Alguien más va a hablar? ¿Alguien tiene la manito levantada? Si no, seguimos. Bueno, muy bien. Perfecto. Estamos ya entonces en otro contexto. Esta ya es una mujer, 35 años, diabética. Los casos de aquí no son fáciles. Este no iba a ser la excepción. Este paciente tiene un déficit del factor 8. Está afortunadamente en controles con su hematólogo y eso está estable, pero es una superOS. 51 de índice de IMC y llevada o se planea llevar a una cirugía bariátrica, inicialmente una banda gástrica como primer procedimiento. El procedimiento se hace sin complicaciones y se utiliza este tipo de grapadora, una recarga verde. Y en ese momento el residente de cirugía toma la iniciativa y le pide una sutura barbada a la instrumentadora. Entonces aquí, profe Patricio, ¿vos qué haces? ¿Lo descabezás o lo felicitas a ese residente? La verdad que no me animo a hablar mucho teniendo en el panel a un especialista en cirugía bariátrica. Esta parte me parece que
que pecaría de meterme en territorio que no me corresponde. No importa, pero tírate al agua. Sí, Estás vos nomás con el residente y él te pide la sutura. yo la verdad que no haría ningún tipo de otra sutura, así como está en la primera parte del encabezamiento, yo lo dejaría así. Ningún tipo de sutura barbada. Es lo que yo haría. Entonces, No reforzás. de por sí no, suelo no reforzar ninguna línea de sutura. No sé cuál es el procedimiento en cirugía bariátrica en general, pero en los casos en los que a mí me toca participar, que son de cirugía de urgencias y de trauma, no refuerzo la línea de sutura. A no ser en el caso anterior, como decía anteriormente. ¿Eh? Ninguna línea de sutura reforzarse en ninguna parte, así sea el duodeno, así sea el colon, así sea... A eso iba. Con el caso del paciente anterior, por ejemplo, no estaría del todo seguro dejarlo solamente con la sutura mecánica. En ese tipo de situaciones, por ahí sí daría sutura más que de seguridad, suturas de inseguridad, para poder dormir yo más tranquilo en realidad. Y para este tipo de cirugía, la verdad que no me animaría a opinar mucho más porque desconozco qué es lo que hacen, así que prefiero dejar la palabra al experto en este caso. Pero como término general, en mi situación y en los pacientes que yo veo, no refuerzo la línea de sutura. O sea que vos descabezás al residente. ¿Cómo te ocurre pasarme esa sutura? Si no voy a tener este residente de una ¿Quién cirugía te bariátrica, dijo? lo tengo conmigo en mis pacientes, sí. Pero en la cirugía bariátrica tal vez, no sé, tal vez le den una medalla, no sé. Desconozco esa parte. Profe Bolaños, ¿qué pensás? ¿Lo descabezás o lo felicitas? No. Pues básicamente en el caso de esta paciente es una obesa tipo 4. Ya tiene un factor agravante que tiene un trastorno de coagulación, aunque pues me imagino que ya por hematología debe estar controlada. En el obeso tipo 4 la opción es más un bypass gástrico que una manga gástrica, pero enfocándonos en este caso, nosotros siempre reforzamos la manga gástrica, pero el refuerzo que nosotros hacemos es seromuscular invaginante, buscando de que no haya tensión de la sutura mecánica que se hizo, y más en el caso de esta paciente que tiene riesgo de sangrado. Nosotros hacemos una invaginación continua desde la parte del ángulo de Gis hasta la parte de abajo, invaginando seromuscular, teniendo cuidado de no hacer perforante total, porque puedes hacer perforación por el punto y por ahí se te puede filtrar. El hecho de invaginar sirve para varias situaciones. Número uno, manejar la parte hemostática, o sea, ver que no te vaya a sangrar de la línea de sutura. Número dos, moldear el tubo, si uno quiere moldearlo un poco más en el paciente. Y número tres, disminuir el riesgo de filtración. Previamente siempre hacemos pruebas de azul de metileno en la manga, viendo la integridad de la sutura mecánica antes de hacer el refuerzo con un invaginante. Y en cuanto a la sutura barbada, pues sí, no, es de acuerdo a la experiencia del cirujano. La sutura barbada es para el cirujano que no tiene mucha experiencia y quiere ir afianzando cada uno de los puntos que coloca. Yo lo mandaría, no al residente, lo mandaría a hacer pelvitrainer, que haga pelvitrainer para que utilice una sutura normal, ya y se tenga confianza, vaya cogiendo curva, pero pues depende de la experiencia del cirujano. Son armas técnicas que se pueden utilizar y son válidas. Dos preguntas, ¿qué sutura utilizas? Y lo otro es si vos en algunas otras anastomosis mecánicas reforzás, puede ser con sutura, hay otras técnicas que se utilizan para reforzar y evitar, vos utilizás con frecuencia ese tipo de técnicas para reforzar una anastomosis mecánica. Sí, en la manga gástrica, como les dije, siempre reforzamos. En las anastomosis gastroyeyunales
utilizamos siempre sutura mecánica combinada con cierre manual y hacemos circunferencia 360 grados, también para buscar hemostasia. Y en las Y1, Y1 avanzamos con la sutura de cierre y nos vamos hasta la cara posterior, tratando de reforzar y más que reforzar, tratando de buscar hemostasia. Porque como les digo, un porcentaje importante de los pacientes, digamos un 5%, tenemos sangrados gastrointestinales que son muy molestos. Ya, perfecto. ¿Utilizas alguna, me dijiste la sutura? ¿Alguna sutura en especial para reforzar? Puedes ¿Qué utilizar piensas de la barbada? ¿Es lo mismo? ¿O no? La barbada, no, pues depende. La barbada es para darle seguridad al cirujano en cada punto, no se le devuelva la sutura, pero eso lo puede lograr con un poliglactil o con un trenzado, sin ningún problema, pero depende de la experiencia del cirujano. Utilizo pues el Bicril, utilizo el Etivón, puedes utilizar el polipropileno sin ningún problema para hacer un refuerzo. Perfecto. Luis. Contame, Bueno, Luis. menos mal que soy el último que habla. ¿Lo descabezas o no? ¿Qué le decís al presidente? No, o te digo, menos mal que soy el único que habla. El último. A ver, te voy a contar la experiencia y al final decimos si lo descabezo o no lo descabezo. Te voy a contar mi experiencia en cirugía metabólica. Tengo dos picos muy largos de cirugía metabólica. No es la cirugía a la que yo me dedico. En el hospital pudimos operar pacientes posoperados de cirugía metabólica por balazos. De hecho, presentamos algunos casos en unos congresos pasados de la Panamericana de Trauma. Esa es una experiencia. La experiencia hospitalaria no fue en cirugía metabólica electiva, sino más bien en que recibían balazos pues ya los ex gorditos de Venezuela y los operábamos y eran pacientes muy complicados y en base a eso pues adquirimos experiencia en la cirugía de urgencia de complicaciones de cirugía metabólica. El otro extremo era en el ejercicio clínico, o sea, en el ejercicio privado, donde pues trabajaba con un grupo que a veces ayudaba de cirugía metabólica y ahí pues recuerdo mucho que ellos... Creo que hay una... ¿Alguien me colabora con los micrófonos? Listo. Listo. Sí, listo. Este grupo reforzaba en manga gástrica la línea de grapas, principalmente por eso que comentaron de la parte hemostática, ¿sí? De la parte hemostática. Además, en esta paciente, fíjate que lo estás poniendo ahí, que tiene pues un trastorno de la coagulación, tiene hemofilia y... bueno, nada, pues que tiene riesgo mucho mayor a sangrado. Así vaya a una cirugía electiva, pues perfectamente controlada y todo aquello, el riesgo de sangrado, si tú lo comparas con una paciente hemofílica, es mayor, así esté completamente controlada. Entonces yo creo que el reforzamiento con respecto a la parte hemostática es valedero completamente esta paciente y lo hacíamos nosotros en ese tipo de pacientes. Pues con respecto a la sutura barbada, tengo muy poca experiencia, no tengo sobre qué opinar, más bien yo creo que le diría al residente que me enseñe a ver si, por ejemplo, las lesiones de diafragma por la paroscopia podemos poner la sutura barbada ahí y hacer una curva de aprendizaje, porque, pues bueno, es algo de la paroscopia en trauma que hacer. Pero bueno, sí, yo reforzaría en esta paciente esto y con la sutura barbada, pues bueno, no, mi experiencia no es mayor en eso. Así bueno, que más bien yo creo que él me quita la cabeza a mí. Él te quita la cabeza. Bueno, y fuera del contexto de cirugía bariátrica, ¿vos reforzarías alguna anastomosis mecánica? No, yo no la reforzaría, no la refuerzo. ¿La imaginás, le haces algún manejo, le pones 10 de antes de fibrina, todas las cosas que digamos están descritas para evitar que filtre, evitar que... ya hablamos del sangrado, ¿cierto? Eso es una consideración diferente, pero específicamente entonces no reforzas, o sea, vos por criterio pronto no reforzas directamente no la refuerzo en este contexto. No la refuerzo. Muy bien. Hay una mano levantada, EV, que no sé quién es, si bien pueda hablar, prender la cámara, por favor, para que sepamos quién es, y bien sí, pueda gracias. Hacer un comentario. Gracias, Enrique Bárcenas. Bien pueda, Doc. ¿De dónde sos? Desde Barranquilla. Bienvenido. Gracias. ¿Puedes prender la cámara para conocerte?
Un momentico, a ver si la pongo, que es la cámara. ¿Ya? Sí, señor. Muchas gracias por estar. Sí, ahí estaba yendo al doctor William Redondo, que bueno, fue medio, como que medio alumno cuando estaba trabajando en Sincelejo, él antes hizo la residencia. Una cosita con relación a la sutura barbada. Lo estamos mostrando en una cirugía bariátrica, ¿cierto? Entonces, la sutura barbada siempre produce más compresión sobre el tejido. Y si uno hace un punto bastante pronunciado, de pronto puede hacer lo que hacen los puntos cuando son bien apretados, o sea, isquemia. Entonces, yo diría que ese paciente no crucificaría al residente, solamente le diría que si tiene dudas, poner unos puntos de refuerzo que no queden cerrados demasiado en los puntos que él tenga sospecha de que puede fallarle la sutura. Entonces, sería eso mi opinión con relación a la sutura barbada, y que, bueno, yo uso refuerzos cuando lo necesito en punto. Por ejemplo, si hay por la grapa y resulta que hay un sitio de sangrado, y lo que yo vi mucho también, que yo estuve en Estados Unidos trabajando un tiempecito en el Memorial Hospital West, y que se reforzaban los puntos de sangrado, nada más. Entonces, ese es mi concepto, doctor. Con un punto, ¿cómo sería eso? Lo está sangrando y le pegas un punto de puntos separados en los sitios que uno ve que tiene sangrado o que tenga debilidad la pared, si la sutura mecánica hizo alguna lesión o quedó irregular. Pero generalmente la ponían o se ponen cuando está el punto de sangrado para evitar el sangrado. Y si con el caso de esta paciente, con más razón. Pero yo no haría la barbada allí en ese punto. Yo haría puntos separaditos, bien, ¿cómo dice? Con manos de seda y corazón de león. Bueno, muchas gracias, Doc, por tu participación. Una pregunta a todos. ¿Qué piensan ustedes cuando se hace la sutura mecánica y refuerzan el ángulo, porque la grapa está jalando? ¿Ustedes hacen algo con respecto a eso, o definitivamente eso es un exceso de técnica y un miedo del cirujano? Profe Patricio, ¿qué piensas de esas conducta de reforzar ese ángulo cuando se hace la anastomosis mecánica, ese ángulo entre las dos suturas de los intestinos que están pegaditos? ¿Qué piensas de esa conducta? ¿Vos la haces, no la haces? ¿Pensás que es una exageración o tiene algún fundamento? No, todo es válido según la situación y la sensación con la que uno quede después de la sutura. Si tienes una sutura circular, por ejemplo, estás en colon y ves que cuando vas a mirar las dos partes de la sutura te quedan las donas, una está incompleta, obviamente voy a hacer puntos de sutura porque no queda una sutura mecánica correctamente hecha. Como comentaron anteriormente, yo le haría donde veo si hay sangrado y donde considero que tal vez tenga cierta debilidad el punto, pero en general, por la general trato de hacer la sutura lo mejor posible justamente para no tener que reforzarla, pero es muy raro que haga algún tipo de refuerzo en la sutura. Entonces, esos casos puntuales. Sí, perfecto, muchas gracias. Casos puntuales, o sea, pero no es tú qué hacer. ¿Qué piensas de esa conducta, profe Bolaños? Bueno, nosotros reforzamos el ángulo porque ahí es un punto débil, ¿ya? También depende, ¿no?, del cirujano como lo vea, porque a veces tú ves y ves separación de las grapas a ese nivel. Pero nosotros siempre reforzamos, ponemos, si no un punto, avanzamos la sutura de cierre de la cara anterior y nos vamos un poco a la parte posterior. En la gastroyeyuno siempre hacemos circular 360 grados. Y en la de colon con circular que hemos hecho cuando hacíamos el tema de colon, hacíamos siempre prueba azul de metileno, ¿ya? Y colocábamos puntos en el lugar donde veíamos que había debilidad. En la esófago siempre hacemos prueba azul de metileno y colocamos puntos de refuerzo en el lugar donde hay punto de debilidad. Y en el bypass, cuando hacemos la gastroyeyuno, a pesar de dar 360 grados, hacemos prueba azul de metileno y se colocan puntos separados donde puedan haber fugas. Perfecto. Profe Luis.
¿Qué pensás de esa conducta? De reforzar ese ángulo de los intestinos, ¿lo haces con frecuencia o no? ¿O es una bobada, es una exageración, es un miedo que tenemos? Aquí El estoy. micrófono. Eso. Ok, aquí estoy. No, no, yo pienso que pues hay pacientes de pacientes. El paciente de cirugía metabólica, pues, y no soy el más experto en esto, es un paciente especial porque es un paciente que tiene mesos cortos, que quirúrgicamente es más complicado que el resto de los pacientes que no tienen obesidad, porque, bueno, tienen su obesidad centrípeta y toda su obesidad abdominal. Yo creo que sí es factible y pues uno puede extrapolarlo un poco a la cirugía que uno más hace, que es la cirugía de urgencia, siempre y cuando le genere seguridad a uno, ¿de acuerdo? Yo creo que todo lo que le pueda generar seguridad y le permita dormir tranquilo, siempre es valedero. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguno de los profesores nuestros aquí locales que quiera dar su opinión? Bien pueda en estos momentos. Hay una pregunta, hay un comentario por aquí del doctor J.P. Fernández. Dice, nuestros grupos bariátricos, el refuerzo se realiza para el control de potencial sangrado gástrico, más o menos el mismo concepto que hemos hablado acá. Dice que estudio de sangrado gástrico de la línea de sutura, sobre todo a nivel de la mucosa, por lo que en este paciente sería recomendable por sus antecedentes, dice él. En relación a la utilización de suturas barbadas, dice acá, como comentan los expertos, hay que utilizarlas si uno tiene la experiencia en el manejo de este tipo de suturas. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ana, ¿alguien más? Listo, perfecto. Cristian, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí ando. Bueno, mi viejo, comentarnos primero qué evidencia encontraste de sutura mecánica versus manual. Comentarnos ahí qué hay. Listo. Bueno, entonces al respecto, pues hay una serie de estudios, desde unos muy antiguos, hay algunos más ya más nuevos al respecto. Casi todos llegan casi a la misma conclusión. Entonces vamos con ese un estudio que se hizo el análisis comparativo entre la anastomosis ileocólicas manuales versus las mecánicas en pacientes físicamente con cáncer de colon en la Universidad de Valladolid, en España. Es un hospital de tercer nivel, un hospital, y es un hospital pues, de referencia a nivel oncológico. ¿Qué hicieron acá ellos? Ellos tomaron un estudio, fue un estudio retrospectivo de 61 pacientes, hay un micrófono por ahí prendido, por favor, me colaboran, de 61 pacientes con cáncer de colon derecho y cáncer de colon transverso, específicamente. Entonces, pacientes que fueron llevados a cirugía electivamente, no fue cirugía de urgencias. Entonces, realizaron el estudio, dividieron en dos grupos, algunos que se le hacía sutura manual, otros se hacía sutura mecánica. Prácticamente, el estudio es que dependían de qué es, eso ya era más que todo a criterio del cirujano. Entonces, ¿qué observaron ellos? Como conclusión, ellos ven acá el tiempo de intervención, que es gracioso a lo que todo el mundo piensa. Este estudio, por eso me llamó mucha atención eso, de que ellos refieren que el tiempo en sutura manual es menor al tiempo de la sutura mecánica. Llamó la atención, pues significativa, a diferencia de los otros estudios. Lo otro que ellos vieron era que no hubo una diferencia como tal entre las dos técnicas en cuanto a complicaciones, adherencias, a áreas de filtración, a hilio paralítico postquirúrgico o a inicio de la dieta postquirúrgica. Aquí vemos un pequeño cuadro donde nos dice que la mayor como complicación fue una infección de herida quirúrgica que presentaba, pues sí fue independiente de si era mecánica o era manual. Por este lado, con este estudio que ahí nos quedamos con lo de que ellos dicen que es menor el tiempo quirúrgico en sutura manual que en mecánica. Este otro estudio que nos habla sobre factores de riesgo de filtración en anastomosis ileocólica, donde compara obviamente las dos técnicas, manual versus mecánica. Aquí fue un hospital de tercer nivel con referencia en cáncer gástrico, y ellos básicamente que vieron que ahí obviamente confirma la importancia del estado preoperatorio del paciente, que es muy a tener en cuenta, que eso hemos hablado ahorita, que eso influye bastante en la condición del paciente. Lo que vimos en el estado del primer caso clínico que se presentó, un paciente
con cáncer de colon, igual lo que vimos ahorita en la última paciente, que es una paciente diabética con un síndrome metabólico. Eso influye bastante. El nivel, ahí lo muestra como nivel prealbúmina, pero no hay una evidencia significativa que muestre que el nivel de albúmina por debajo de 3.4, si no sé, el punto corto para ellos, el 3.4 era importante para predictor, por decirlo así, de una fuga, una filtración anastomótica. La técnica anastomótica no se asoció significativamente con fístula anastomótica en el análisis multivariado que ellos tuvieron, pero se observó una tendencia a una mayor tasa de filtración después de una anastomosis con grapa, un OR2, un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué observan ellos acá que tenían en cuenta? Ellos acá miraron mucho que fue la parte preoperatoria del paciente y cómo iba a influir eso en las decisiones de la mecánica, en la decisión de la manual. Entonces vemos que el paciente que presentó, paciente diabético, paciente hipertenso, tiende a presentar mayores complicaciones en el área de la anastomosis, que fue independientemente si fue mecánico manual. Así como lo que se habló ahorita de la experiencia del cirujano, si es un cirujano colorectal, ¿cierto? O si es un cirujano general, tiene mayor técnica el cirujano colorectal, que es el día a día de él, que al resto de los cirujanos que pues, hacen el resto de cirugías, pero no es el día a día. Y también uno de los panelistas nos nombró que por la paroscopia realmente se disminuyen mucho más las complicaciones, ya que usted tiene una visión de 3X a una visión normal que nosotros tenemos desde afuera, a no ser de que entren con lupas a operar en cirugía abierta. En cuanto a los factores asociados al mayor riesgo de una filtración, de una fuga anastomótica, entonces estaba el factor transfusional previo a la cirugía, que es un factor influyente en el desenlace de una filtración, así como el paciente hipertenso mal controlado. Y ellos vieron que había una mayor complicación en cuanto a la filtración, la que se hace con sutura con grapa versus la sutura manual. Bueno, este es otro estudio que es también es 16. Se realizó, este estudio se hizo, fue un prospectivo, una cirugía de emergencia, no traumas sino cirugía de emergencia, un estudio multiinstitucional que se realizó en la Asociación Americana de Trauma. Acá básicamente la explosión fue todo paciente que ingresaba con un abdomen agudo quirúrgico. No tuvieron en cuenta el trauma, sino abdomen agudo quirúrgico. Entonces, que vieron que las tasas de falla anastomótica y el tiempo operatorio fueron equivalentes tanto para la sutura manual como en mecánica. Aquí ellos, a diferencia del primer estudio del español, que el español decía que era menor el tiempo manual versus mecánico, ellos dicen que no, que es igual. Y otra conclusión grande que ellos llegaron es que los cirujanos de hoy en día son selectivos en el tipo de anastomosis, eligiendo la anastomosis manual en pacientes mucho más críticos que eso es un sesgo de selección que tienen ellos. Ellos tuvieron, aquí vemos el cuadro comparativo, muestra una sutura manual versus la sutura mecánica, donde no fue muy significativa, pero vieron, el área de licencia en sutura manual fue un 26% versus un 21% en la sutura mecánica, así como la formación de abscesos fístulas fueron mayor en la sutura manual. Y tanto la estancia hospitalaria en la UCI fue menor en la sutura mecánica, acá como que una P significativo, al igual que la mortalidad fue mucho menor en el paciente con sutura mecánica. ¿Continúa la línea de refuerzo, profe, o ahorita? Sí, continúa. Y la evidencia de refuerzo, ¿qué encontraste? Bueno, desde la refuerzo. Entonces, bueno, se cree que la aplicación de material de refuerzo de la línea de grapas distribuye la tensión por toda la línea de grapas, sella los orificios de las grapas y estrecha los espacios entre cada grapa, reduciendo así el desgarro de las líneas de grapas de la redundancia. Además, proporciona un perfil de presión más amplio alrededor de cada grapa individual a lo largo de toda la línea de sutura, a lo que conduce a una hemostasia potencialmente mejorada. Entonces, en cuanto a refuerzo de la línea de sutura, está como acá con grapadora acá, lo que dice las anastomosis. Entonces, hay varias técnicas, varios factores que se utilizan. No solo es el punto, sino que también hay unos parches, como pueden ver acá, que se utiliza pericardio bovino, carbonato de politetrafluoretileno expandible, un polímero que es el de Gore, y una matriz de vejiga urinaria, eso es un colega la había escuchado. Entonces se va previo, se coloca encima, ya hay los que vienen junto con la grapadora, por decirlo así, y otros ya que se hace pues como artesanalmente, que se coloca como vemos acá, la fibrita, sobre la línea de grapa para realizar una mejora anastomosis. Ellos refieren que una mejora anastomosis, lo refieren es como hacer un sellamiento del área donde entra la grapa en el tejido,
Entonces va a disminuir el área de filtración de esa linecita donde entra la grapa de titanio. Entonces tenemos acá. Entonces hay uno, el uso, este otro estudio que nos hace el uso de material de un refuerzo bioabsorbible en estructura mecánica. Acá en este estudio también tocaron el punto, lo que el profesor está diciendo ahorita, de mirar si se refuerza el ángulo de la anastomosis, sí o no. Ellos hicieron un estudio porque que toman la medición de la presión en el ángulo, cuál es el punto de corte para visualizar el área de presión en el cual va a haber un punto de ruptura. Ellos lo clasificaban como una presión de 39.8 milímetros de mercurio para generar comenzar a hacer un área de filtración en el ángulo anastomótico como tal. Y ellos básicamente lo que hicieron fue utilizar el Neovil, que es igual un parchecito. A ver, vamos a este ahorita, parche, ¿cierto? Para reforzar la línea de grapas, y vieron que con el uso de este parche se disminuyó el área de filtración y aumentó el área de presión. Sin el parche la presión era de 39.8 para tener un área de filtración. Con el uso del parche fue para 83.3 milímetros de mercurio, o sea, casi más del doble de la presión aguantada después de colocar el parche. Pero no hacen referencia a lo que uno a veces hace, que es colocar el punto por fuera de la anastomosis. Este otro que fue lo que estamos hablando ahorita, específicamente lo de si condenar o no condenar al residente por el uso de la sutura barbada o no en la realización de la manga gástrica. Entonces aquí muestra que el refuerzo en sutura continua, o sea, hace una sutura de espesor total, de la línea de grapas utilizando la sutura barbada, produjo excelentes resultados en términos de fuga o de filtración anastomótica, que es la complicación pues, peor que se puede presentar en la realización de la manga gástrica, con un costo muy bajo. La técnica también fue eficaz para lograr índices de hemorragia y estenosis comparables en informes anteriores, y en contradicción con lo de la sagnación, de lo que se dice anteriormente, no se observó una evidencia de si había un daño o no generado a la sutura. Y este otro artículo, en Mexicana, lo que nos habla es de utilizar un sellante tisular, tisil, que nosotros se utiliza a veces, lo utilizan en anastomosis vasculares, que lo he visto. Lo que hace es reforzar sí o no la sutura de grapa. Entonces, una esponja de colágeno con fibrinógenos 5 miligramos, 5.5 miligramos y 2 unidades de trombina aplicada como sellante tisular. El empleo de la esponja de fibrinógeno y trombina como refuerzo de las fisuras digestivas contribuye a una reducción significativa de riesgo de fisuras digestivas en pacientes oncológicos de alto riesgo. Básicamente lo que yo tenía acá, entonces, te prepara el sitio de anastomosis, pasa la línea de grapadora, ya que acá el área grapada, y se coloca la esponjita, como si fuera un Sugicel, se coloca ahí la esponjita, que es lo que va a hacer como el parche hemostático para disminuir la filtración. Listo, profe. Muy bien. Como ven, bueno, ¿algún comentario final de los participantes? ¿Alguna manito levantada? ¿Alguno de los docentes que quiera dar su opinión? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. ¿Me están escuchando? Sí, ¿qué vale? Sí, te estamos escuchando. Listo. ¿Algún comentario final, profe Ordóñez? ¿Querés hacer un comentario? No sé si está No, sí, es que yo creo que miren la diversidad de técnicas, de opiniones, de conceptos, de evidencia. Yo creo que esto es muy, muy interesante y por eso queríamos hacer esto, porque a veces una escuela hace una técnica y se queda por allí. Nosotros hemos ido avanzando en nuestra escuela, hacemos sutura en un solo plano, con PDS, conservamos mucho el intestino, tratamos en todas las heridas de evitar resecciones intestinales grandes, por ejemplo, no hacemos colectomía derecha en heridas de la válvula, sino que protegemos lo máximo posible el colon derecho para conservarlo. Como decía Eduardo, nosotros ya no hacemos ileostomías de protección en ningún caso. Y un grupo nuestro hace un poco más de
suturas mecánicas, tanto en cirugía aguda de reconstrucción de peritonitis como en trauma, y otros se hacen cirugía con manual, pero hacemos indistintamente una u otra. Lo que hacemos nosotros es no reforzar. Por ejemplo, nosotros con la grapadora creemos que hacemos mucha técnica de Barcelona y no hacemos refuerzos adicionales. Creemos que no se justifica. Pero pues eso es como lo que pensamos, pero miren que la evidencia a veces es difícil de concretar. Entonces lo que yo digo es, si usted hace con una mecánica, ¿qué necesidad tiene de ponerle otros puntos encima? Es que es impresionante las grapas que tiene eso, ¿para qué le va a poner más puntos? Pero mire que todo eso da a controversias y da a pie. Y muchas escuelas hacen una cosa u otra. Por ejemplo, Patricio dice que hace puntos separados. Nosotros puntos separados dejamos de hacerlo hace por ahí 30 años, dejamos de hacer puntos separados con seda. Pero mire que aún se hace, y esto es lo que queremos mostrarle en estas charlas a toda la gente, los residentes que vienen jóvenes, las posibilidades. De todos modos, las escuelas hay que hacerlas, hay que formarlas y hay que irse por unas técnicas. Pero por eso invitamos a mucha gente de afuera, de diferentes sitios, para que vieran la posibilidad y las opciones que hay y que posiblemente puedan ser todas válidas. Entonces yo creo que les agradecemos mucho a nuestros invitados, al doctor Bolaños, a Luis, a Patricio, a todos por la asistencia. Yo creo que ha sido muy productivo. Queríamos de pronto que cada uno de ellos diera una última palabras ahí, teatrales, para despedirnos. Sí, claro. Yo voy a hacer un comentario pequeño, es como una especie, y ahorita le damos la mano a Angélica, creo que la residente quiere hablar. Sí. Ya te voy a dar la manito, Angélica, para que... Eso es otra cosa, perdónales, que mire que tenemos invitados ya profesores de mucha experiencia, pero en estas discusiones también involucramos mucho a los residentes de cirugía, a los fellows de trauma, y que la idea es que la gente discuta unos con otros y haya esa convocatoria de alumnos y profesores y puedan hablar abiertamente, ¿no? O sea, estamos tratando de que solo los profesores son los que hablan y dan las conferencias, no. Y que los estudiantes y los jóvenes puedan aportar con su evidencia y con la experiencia que van adquiriendo, ¿no? Entonces yo creo que esta integración que estamos haciendo es muy productiva. Muy importante, sí, profesor. Muchas gracias. Angélica, si quieres hablar, yo hago el último comentario ya. Angélica, bien pueda. Listo, gracias. Pues sí, dos cosas que quería preguntarles de pronto a los cirujanos, que si tenían algo de experiencia en suturas elásticas, porque encontré pues como unos estudios interesantes que son muy recientes, pues con muy modelos animales especialmente, con suturas elásticas. Y lo otro es que también encontré un estudio muy interesante que o sea, realmente me llamó mucho la atención, pero me pareció difícil comprenderlo porque habla de tecnología de soldadura de campo. Entonces, como que están hablando es de como una nueva forma de anastomosis intestinal que utilizan energía bipolar de alta frecuencia para soldar los tejidos, pues como con calor. Claramente pues tiene como algunas complicaciones pues térmicas, pero es como algo que se está empezando a evaluar. Y empiezan como a hacer estudios en animales y en tejidos evaluando, midiendo la impedancia o la resistencia pues del generador electroquirúrgico. Me parece súper interesante. Quería saber si tienen alguna opinión de eso. Patricio, ¿tenés alguna idea? Yo te digo, soy sincero, no tengo ni idea de qué estás hablando de sutura elástica. Patricio. Sí, escuché algo de eso, leí algunos de los trabajos, pero no, la verdad que experiencia personal y en mi centro no, todavía nada. Tal vez, bueno, una de mis funciones, soy el director de investigación quirúrgica, y generalmente cuando hay algún tipo de innovación o de algún tipo de técnica pasan por, me llegan a mi escritorio para evaluar o para dar mi opinión, pero en mi centro no
no ha llegado nada todavía. Lo he leído por cuenta mía, pero no hay nada oficial y nadie se nos ha acercado tampoco para pensar en algún estudio a futuro. Profe Bolaños, ¿tenés alguna información que puedas darnos? No. En- pues nosotros somos muy cuidadosos con las innovaciones, porque como tenemos buenos resultados, uno siempre trata de cuidar su resultado y cada cambio que uno hace, lo hace muy medido, ¿ya? Pero no. O sea, sutura elástica y el sello que dice la doctora, no. Por eso es muy importante la participación de los residentes, pero los residentes tienen ese deber, digamos, que de estar en la punta y traernos a los especialistas, obviamente, todo lo último conocimiento, lo fresquito. Profesor Luis, ¿qué pensás del comentario de la residente? ¿Tenés alguna información al respecto? No, yo más bien le iba a decir que me compartiera los artículos para yo compartirlos con mis residentes. También creo lo mismo, que nos ponga ahí por favor en el chat los Claro. artículos para que los podamos Sí. revisar ahora más tarde todos. Exactamente. Alex, si quieres aprovecho de una vez y pues les doy mi comentario final. Mira, Sí. Me ha parecido excelente, fabulosa la actividad que han organizado, los felicito de antemano, de verdad, siempre pues son pioneros ustedes en todo esto. Me encantó la diversidad porque creo yo que invitar a puros cirujanos de urgencia quizás hubiera tenido unas opiniones un poco más, pues más similares, pero escuchar pues a los otros profesores ha sido algo fabuloso porque pues tienen otra visión de la cirugía distinta quizás a los cirujanos de urgencia que, bueno, también hay que aplicarla a los pacientes nuestros, Te digo que lo de los residentes, se lo resalto al profe Ordóñez, es algo fabuloso porque están creando su generación de relevo. El doctor Ordóñez no va a ser, ¿cómo se llama? No va a ser eterno, tú tampoco. Entonces, crear esa generación de relevo mediante este ejemplo es algo fabuloso. Así que, pues nada, excelente actividad y muchas gracias por invitarme. Luis, muchas gracias por participar. Profe Bolaños, últimas palabras. No, muy agradecido por permitirme participar. Siempre estoy atento. Agradezco al doctor Boris, que fue que, pues a través de ustedes me invitó. Y no, siempre a la orden para todo, allá en la unidad de cirugía bariátrica, lo que necesiten, para los profesores, los residentes, todo lo que necesiten, siempre a la orden. Profesor, muchas gracias por tu participación, por acompañarnos y por tu experiencia. Profe Patricio ya se despidió, ¿vas a decir algo más? No me despedí todavía. Ahora has empezado al revés esta parte. Has empezado por Luis. Empezamos al revés. Dijimos Sí. que íbamos a empezar en orden y empezamos pero no importa. Exacto. Es lo bueno y dinámico y flexible. Sí. No, simplemente también agradecerles por una nueva oportunidad, por estar en contacto con todos ustedes. Ustedes saben que mi debilidad es Colombia y que siempre me encanta, me apasiona participar. Y también decirles que, bueno, ustedes siempre se han caracterizado por ser la vanguardia en Cali, como les dije en aquella oportunidad cuando los visité, que es como que en técnicas, en un tema que hemos hablado también con el doctor Ordóñez cuando presentaron un trabajo en la asociación, durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía, creo que si no fue la última, fue la anteúltima que fue presencial, con un método diagnóstico para los pacientes que ingresaban por guardia, un método radiológico, que siempre están llevando la iniciativa en muchas técnicas, en muchas metodologías, así que mis felicitaciones, son de vanguardia, y bueno, espero participar nuevamente, que nos veamos pronto, seguramente no, haré todo lo posible por estar en Cartagena. Y como último detalle, 2 palabras acerca de mi función en la revista colombiana de cirugía, que no se olviden de presentar todos los trabajos que tengan, que es un órgano de difusión científica que ha mejorado, que está entre los mejores, si no el mejor, de habla hispana, y que estamos muy ansiosos de seguir recibiendo trabajos de todos, y que, bueno, nuestras puertas están abiertas, tanto de la editora, de la doctora Mónica Bejarano, como mía, como del editor asociado Robin Prieto, que cualquier consulta que quieran hacer antes de enviar los trabajos, o cualquier duda que tengan acerca de cómo se ve la plataforma, que estamos abiertos. Y que, bueno, que sigamos trabajando todos por el bien de la cirugía. Un abrazo muy grande y muchas gracias nuevamente por la invitación.
Profesor Patricio, muchas gracias por tu compromiso, por estar con nosotros, por darnos tus opiniones y por tu disponibilidad. No, pues antes de que, profe, vos dar las últimas palabritas, pero yo que quisiera que explotarle lo que me queda. Básicamente, sutura en un plano, dos planos, no hay mucha diferencia. Todavía dependemos mucho de lo que aprendemos y debemos seguirlo haciendo porque lo hacemos a diario. De pronto la sutura en un plano es menor el tiempo y de pronto los gastos son menores, pero en realidad las diferencias significativas y las diferencias importantes, los resultados clínicos importantes, no hay una completa que se demuestre que la sutura en un plano es mejor. Sin embargo, nosotros por escuela lo seguimos haciendo. Con respecto a la mecánica versus manual, ahí la literatura es contundente, hay una parte que es muy clara, sobre todo en el recto, que es recomendable la sutura mecánica, el recto bajo, esa anastomosis sí es recomendable hacerla con sutura mecánica, igual que la iliotransverso anastomosis, pero como ustedes mencionaron y como conocemos todos, pues no hay en realidad una diferencia importante, clínicamente importante. Depende también mucho de los recursos, de la experiencia y de lo que tenemos. Y con refuerzo a el refuerzo a la anastomosis, básicamente es el panel, en cierta forma se pone de acuerdo y el criterio principal para reforzar de pronto una anastomosis es la posibilidad de sangrado más que fuga. Y según lo que escuché, el refuerzo de algunos puntos débiles. Entonces se utilizan nosotros por escuela y por lo que hacemos a diario, por las características de nuestros pacientes, no las reforzamos, sin embargo, pues sabemos que no hay diferencias y muy posiblemente pues en el futuro los estudios que existan va a ser difícil que cambie pues esta perspectiva. Muchísimas gracias a todos por la participación. Yo creo que tuvimos más de 170 personas activas. Yo creo que fue muy interesante ver todas las opiniones de cada uno. Recuerden que los estamos invitando, ya que hablaron de Cartagena, al Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía y de la Sociedad Panamericana de Trauma, que se hace en conjunto este año, del 1 al 4 de noviembre, en Cartagena, en el Centro de Convenciones de las Américas. Están todos cordialmente invitados. Todavía hay probabilidad hasta el 15 de agosto de enviar los trabajos de investigación para que todos los estudiantes y residentes participen. A ver, simposio de enfermería, simposio de paramédicos, de emergenciólogos, de estudiantes y todo el trabajo de los cirujanos en áreas de trauma y de cuidado críticos.